Hola jóvenes de noveno grado, les saluda el profesor David Eliu Rivera del Instituto Juventud Triniteca y esta vez les traigo un avance en matemáticas en el que vamos a desarrollar el tema de los polígonos regulares y el círculo. Vamos a comenzar recordando algunos conceptos y elementos, definiciones que aprendieron en quinto grado, como la definición del polígono, que es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Eso lo pueden encontrar en esta página. Los elementos del polígono que vamos a recordar son el vértice, los lados, el ángulo interno que está formado por dos lados, el ángulo externo que está formado por un lado del polígono y la extensión de otro lado, la diagonal, que es una línea que une a dos vértices no consecutivos. Vamos a recordar también el nombre que recibe cada polígono según el número de lados. En este caso recordemos que el pentágono tiene 5 lados, el hexágono 6, el heptágono tiene 7 y el octágono tiene 8, que también puede llamarse octógono. Con esta información y recordando temas anteriores, vamos a responder a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un pentágono regular? Para eso vamos a recordar que el pentágono tiene 5 lados. Y aquí tenemos la respuesta. Dos diagonales que parten de un mismo vértice dividen el pentágono regular en 3 triángulos. ¿Por qué hacemos esto? Porque si recordamos, la suma de los ángulos internos de un triángulo, en este caso, son 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos internos del pentágono va a ser igual a la suma de los ángulos internos de los triángulos. Como la suma de los ángulos de este triángulo es 180 grados, las de este son 180 grados y las de este triángulo son 180 grados, lo que hacemos es multiplicar 180 por 3 y nos da 540. Entonces concluimos que la suma de los ángulos internos del pentágono, en este caso, son 540. Hablamos en esta ocasión de la suma de este ángulo, de los grados de este ángulo, más la suma de este ángulo, la suma de la medida de este ángulo, de este y de este. Es 540. Ahora vamos a responder la pregunta número 2. ¿Cuánto mide cada ángulo interno de un pentágono regular? Si recordamos lo que acabamos de resolver, nos dio 540, es la suma de los ángulos internos. Aquí nos pregunta cuánto mide cada ángulo interno, es decir, cuánto mide este o este. Como resolvimos que la suma de todos los ángulos internos es 540, lo que hacemos es dividir los 540 grados entre 5 ángulos que tiene el pentágono regular y nos da 108. La respuesta es que cada ángulo interno mide 108 grados. La pregunta número 3 nos dice cuánto mide cada ángulo interno de un polígono regular de n lados. Cuando hablamos de n lados, vamos a recordar que esta n representa una cantidad variable. Y aquí vamos a recordar cuánto es la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados. Si ustedes recordarán, el año pasado, en octavo grado, se vio que la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono de n lados es 180 por n menos 2. Esta fórmula, donde n representa el número de lados. Entonces, cada ángulo interno de un polígono regular de n lados mide 180 grados por n menos 2 entre el número de lados que es n. Esta expresión que está aquí es la que representa la suma, la medida de cada ángulo interno de un polígono regular de n lados. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuánto mide cada ángulo externo
de un polígono regular de n lados, si recordamos, el ángulo externo lo forma un lado del polígono y la extensión del otro. En este caso nos preguntan por la medida de este ángulo, pero en un polígono regular de n lados. Entonces, este ángulo que está aquí mide 180 grados. Se llama ángulo llano o extendido. Si al ángulo de 180 grados le restamos este ángulo interno, nos va a quedar lo que mide el ángulo externo. Y como el ángulo interno de un polígono de n lados ya vimos que mide 180 por n-2 entre n, lo que hacemos en este caso es hacer una resta. Los 180 grados del ángulo llano o extendido le restamos lo que mide el ángulo interno de un polígono de n lados y nos va a dar 360 entre n grados. ¿Cómo obtenemos eso? De la siguiente manera. A los 180 grados del ángulo llano le restamos lo que mide el ángulo interno de un polígono de n lados y multiplicando cruzado 180 por n y 1 que está aquí por toda esta expresión nos va a quedar de esta forma. Como aquí tenemos dos términos semejantes, 180n menos 180n son términos semejantes y con diferentes signos se pueden cancelar y nos va a quedar 360 entre n. Planteado nos queda así. Entonces, para calcular la medida de un ángulo externo de un polígono de n lados, lo que hacemos es dividir 360 entre el número de lados que tenga el polígono. Ustedes van a resolver estos dos ejercicios que lo van a encontrar en la página 79 de su libro de texto. En la página 80 vamos a encontrar algunos elementos importantes de un polígono, como el centro de un polígono regular. Vamos a encontrar el círculo circunscrito. El círculo circunscrito es el círculo que está fuera del polígono regular y solamente toca al polígono en sus vértices. Aquí tenemos la explicación de cada uno de los elementos. La distancia del centro O a cada uno de los vértices del polígono regular es la misma. Por lo tanto, si se dibuja una circunferencia de centro O y de radio esa distancia, todos los vértices quedan en esta circunferencia. Es decir, lo que tenemos aquí, el vértice A, A2, A3, están en la circunferencia. Ahora bien, al círculo que define esta circunferencia se le llama círculo circunscrito en el polígono regular. En este sentido se le llama centro del polígono regular al punto O, radio a los segmentos OA1, OA2, etc. Es decir, se le llama centro del polígono a este punto O y se le llama radio a cada segmento como este, o sea, segmento O a sub 1, mire, O a sub 2, etc. Y se llama ángulo central a los ángulos formados por dos radios determinados por dos vértices consecutivos. Es decir, si este radio y este radio son consecutivos, el ángulo formado aquí se llama ángulo central. Aquí tenemos ubicado. Algo más que vamos a puntualizar en la página 81 es el concepto de apotema. A los segmentos que unen el centro con el punto medio de cada lado se le llama apotema. ¿Para qué va a servir esto? Para lo siguiente. Cuando en un polígono regular
el número de lados y la medida de los lados están dados, se puede calcular la medida de su apotema. Es decir, si tenemos la medida de este lado y de este lado, podemos encontrar la medida del apotema. Sin embargo, este cálculo queda fuera del objetivo de estudio de noveno grado. Vamos a pasar aquí a la fórmula de área. En esto vamos a centrarnos. El área de un polígono regular se obtiene con la siguiente fórmula. A es igual a n por s por a, donde n es el número de lados, s lo que mide cada lado, o sea la longitud de cada lado, y a la apotema. Recordando que lo que mide cada lado, que es s, por el número de lados, se le llama perímetro. Entonces, el área del polígono regular de n lados va a ser igual a n por s por a, o p por a entre 2, donde p es igual a ns, es decir, p es el perímetro y n es el número de lados y s es la medida de cada lado y a es la medida del apotema. Esto lo ubicamos en la página 81. Luego ustedes van a resolver este ejercicio donde les pide comprobar la fórmula del área de un polígono regular en cuadro de 8 centímetros por lado. Aquí lo que van a hacer ustedes es recordar cómo se calcula el área de un cuadrado, que es lado por lado, y lo van a desarrollar de dos maneras. Para comprobarlo, van a desarrollar de dos maneras. Van a calcular el área de un cuadrado de 8 centímetros por lado utilizando el concepto de lado por lado. Y luego lo van a resolver utilizando la fórmula que planteamos hace un momento, que el área es igual al número de lados por lo que mide cada lado por apotema entre 2. Ahí queda ustedes en el análisis para encontrar el número de lados, lo que mide cada lado, que ya se está planteando aquí, y cuánto mide el apotema. Tienen que analizarlo y luego esa multiplicación la dividen entre 2. Esto debe dar lo mismo que elevar 8 al cuadrado, que es cómo se calcula el área de un cuadrado. Luego van a resolver el ejercicio 7, que pide encontrar el área de un octágono regular cuyo lado mide 6 centímetros y apotema 7.2 centímetros aproximadamente. Y luego este ejercicio 8, que nos dice que un cuadrado y un hexágono regular, tienen 24 centímetros de perímetro cada uno. Preguntan cuál tiene mayor área. Estamos hablando de estas figuras en este caso. Aquí tenemos una pequeña ilustración del ejercicio 6, cómo se va a resolver. Tenemos el cuadrado y van a aplicar esta fórmula. Y espero que puedan resolver los ejercicios según la tarea asignada.